Imagínate esto. Entras al supermercado, vas directo a la zona de frutas y verduras, ves tomates brillantes, lechugas perfectas, zanahorias alineadas, como si las hubieran dibujado con regla. Todo parece fresco, todo parece natural, todo parece sano, pero lo que no ves es lo realmente importante, porque mientras tú eliges la verdura más bonita, algo está pasando detrás. Y no es un pequeño detalle sin importancia, es una práctica repetida, calculada, silenciosa. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Hoy vamos a hablar de 3 supermercados donde comprar verdura podría no ser tan buena idea como crees. No estamos hablando de rumores sin fundamento. Estamos hablando de estrategias, de trucos visuales, de logística, de decisiones que priorizan apariencia sobre calidad. Sí, y cuando entiendes cómo funciona todo por dentro, ya no vuelves a mirar un tomate de la misma forma. Esto empieza de forma inocente. Tú solo quieres hacer una compra rápida. Ves una promoción irresistible, verdura fresca del día, precio bajo, color vibrante, carros llenándose. Pero luego ocurre algo curioso. Llegas a casa, guardas todo, y al día siguiente, la lechuga está mustia, el calabacín más blando de lo normal, el pimiento pierde firmeza en cuestión de horas. ¿Te suena? Muchos piensan que es mala suerte, otros creen que es culpa del transporte. Pero cuando analizas cómo operan ciertos supermercados, empiezas a notar un patrón. El primer supermercado del que vamos a hablar tiene presencia masiva tanto en España como en varios países de Latinoamérica. Se presenta como económico, accesible, cercano al barrio. Y sí, sus precios suelen ser competitivos, pero aquí es donde comienza el problema. Su modelo se basa en rotación extremadamente rápida y márgenes ajustados. Eso suena bien en teoría. Producto que entra, producto que sale. Pero la presión por mantener precios bajos genera decisiones cuestionables. Por ejemplo, muchas de sus verduras viajan miles de kilómetros antes de llegar a la tienda. Literalmente miles de kilómetros. Cultivadas en un país, empaquetadas en otro, almacenadas en cámaras durante días y finalmente distribuidas a centros logísticos regionales. Y aquí ocurre el primer truco. Para que la verdura luzca fresca después de tanto tiempo, se utilizan cámaras de conservación con niveles de humedad y temperatura muy controlados. Hasta aquí, nada ilegal. El problema es que muchas piezas ya no están en su punto óptimo de vida útil cuando llegan a la tienda. Simplemente parecen estarlo. Es como maquillaje. Visualmente perfecto. Internamente, no tanto. Un ex empleado de logística, cuyo nombre obviamente no podemos revelar, explicó que muchas partidas de verduras llegan con entre 5 y 7 días desde su recolección. En algunos casos, incluso más. Y cuando hablamos de productos como espinaca, lechuga o fresas, 5 días pueden marcar la diferencia entre frescura real y apariencia temporal. Entonces, tú la compras pensando que acaba de salir del campo. Pero no. Ha pasado por cámaras, transportes, almacenes intermedios y manipulaciones múltiples. Y aquí viene la segunda parte. Este supermercado suele colocar la verdura más antigua al frente y la recién llegada atrás. No, eso es normal en retail. Se llama rotación FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Pero el detalle está en cómo lo ejecutan. En horas de baja afluencia, reordenan el expositor para que el producto con menos vida útil quede en zonas más visibles, con iluminación directa que resalta el color. Luces cálidas sobre tomates. Pulverizadores de agua sobre hojas verdes para dar sensación de frescura. Incluso ventilación dirigida para evitar que notes el olor cuando empieza a cambiar. Esto pasa, pero luego pasa algo más. Las promociones agresivas. 3x2. Oferta solo hoy. ¿Casualidad? Muchas veces coinciden con partidas que necesitan salir rápido antes de que pierdan calidad. Tú crees que estás ahorrando. Ellos están reduciendo merma. Y no estamos diciendo que todo esté en mal estado. No. El punto es que el margen entre fresco y no tan fresco es mucho más pequeño de lo que imaginas.
Hay otro detalle que casi nadie observa: el brillo excesivo en ciertas verduras. Algunos proveedores aplican ceras naturales aprobadas para consumo, que ayudan a conservar humedad y mejorar la apariencia. El problema es cuando ese brillo genera una falsa percepción de recién cosechado. Un pepino puede verse impecable, aunque haya pasado más tiempo del recomendable en almacenamiento. Y mientras tú lo cortas en casa pensando que elegiste el mejor, la textura te dice otra cosa. Pero aquí no termina la historia. En varias inspecciones internas, se detectó que cuando una partida empieza a deteriorarse, en lugar de retirarla por completo, se seleccionan manualmente las piezas más presentables y se mezclan con producto nuevo. Así el conjunto parece homogéneo, visualmente atractivo, pero el lote ya no es completamente fresco. Eso significa que puedes llevarte una bolsa donde algunas piezas están perfectas y otras al límite. Y ahora, te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces has tirado verdura a los 2 días de comprarla? No es casualidad. Este supermercado juega con la percepción del consumidor promedio. Saben que la mayoría compra por vista y precio. Pocos revisan firmeza, peso, olor, origen detallado. Pocos miran la fecha real de envasado cuando viene empaquetado. Y aquí viene el giro más interesante. En encuestas internas de satisfacción, muchos clientes califican la verdura como aceptable. No excelente, no sobresaliente, aceptable. Y eso es suficiente para mantener ventas altas si el precio acompaña. Es un equilibrio calculado. No buscan que digas, es la mejor verdura que he probado. Buscan que digas, está bien por lo que cuesta. Y cuando la conversación gira en torno al precio, la calidad pasa a segundo plano. Ahora, antes de continuar con el siguiente supermercado, quiero que pienses algo. No se trata de demonizar, se trata de entender. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, compras diferente. Empiezas a tocar más, a oler, a revisar el origen, a no dejarte llevar solo por el brillo y la oferta llamativa. Y esto es solo el primero. Lo que vamos a ver después es todavía más sorprendente, porque no se trata solo de almacenamiento, sino de algo que empieza mucho antes de que la verdura llegue siquiera al país. Ahora prepárate, porque lo que ocurre en el segundo supermercado no empieza en la tienda, empieza en el campo. Este supermercado se vende como una cadena moderna, sostenible, comprometida con el producto local. Sus anuncios hablan de agricultores cercanos, de apoyo a productores nacionales, de verdura recién traída del huerto. Y cuando entras, todo parece confirmar esa imagen. Carteles con nombres de regiones, fotografías de campos verdes, historias impresas sobre pequeños productores. Pero luego empiezas a investigar un poco más. Y la narrativa cambia. Lo primero que debes saber es que producto local no siempre significa lo que tú crees que significa. Legalmente, en muchos países, basta con que el producto haya sido empaquetado o distribuido desde una zona concreta para poder asociarlo visualmente con esa región. No necesariamente significa que fue cultivado allí. Esto pasa, pero luego pasa algo más interesante. Algunas verduras que se venden bajo etiquetas de proximidad recorren cientos, incluso miles de kilómetros antes de llegar al centro de empaquetado. ¿Cómo es posible? Porque el contrato con el supermercado no es directamente con el agricultor que ves en la foto. Es con un intermediario logístico que agrupa producción de distintos lugares para garantizar volumen constante durante todo el año. Y aquí aparece el verdadero conflicto. La naturaleza no produce lechugas perfectas los 12 meses con el mismo tamaño, mismo color y misma textura. Pero el supermercado sí necesita uniformidad. Necesita estanterías visualmente impecables, sin cambios bruscos, sin sorpresas. Entonces, cuando la producción local baja o no cumple estándares estéticos, entra producto importado que se mezcla bajo la misma narrativa visual. El consumidor promedio no nota la diferencia. El cartel sigue ahí. La historia del agricultor sigue ahí. Pero la caja que llegó esa mañana puede venir de otro país. Y eso no sería un problema grave si no fuera porque la cadena de suministro se alarga.
Más transporte significa más tiempo. Más tiempo significa más cámaras de conservación. Más manipulación. Y, otra vez, menos frescura real. Un antiguo responsable de compras agrícolas comentó en una entrevista que uno de los mayores retos no es la calidad, sino la consistencia visual. Si una partida tiene pequeñas imperfecciones naturales, aunque esté fresca, muchas veces se rechaza. ¿Por qué? Porque el consumidor asocia belleza con calidad. Entonces sucede algo paradójico. Se descarta producto perfectamente comestible por estética, pero se acepta producto visualmente perfecto, aunque su vida útil restante sea limitada. Y tú, al llegar a casa, no entiendes por qué esa bolsa de espinacas empezó a oscurecerse en menos de 48 horas. Ahora viene otro detalle que casi nadie comenta. Este supermercado utiliza sistemas de atmósfera modificada en muchas verduras empaquetadas. Básicamente, ajustan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono dentro del envase para ralentizar la oxidación. Es una técnica permitida y común en la industria. El problema no es el sistema en sí, sino cómo influye en la percepción. Porque cuando abres la bolsa, el producto parece recién cortado, pero en realidad puede llevar varios días envasado. Eso crea una ilusión de frescura inmediata, y funciona. Mucha gente cree que las verduras empaquetadas duran más porque están mejor cuidadas. En realidad, simplemente se ha gestionado la atmósfera interna para retrasar signos visibles de deterioro. Pero luego ocurre algo inesperado. Cuando finalmente el producto empieza a degradarse, lo hace más rápido. Es como si todo el desgaste retenido apareciera de golpe. Un día está bien. Al siguiente, ya no. Y aquí quiero que hagas memoria. ¿Te ha pasado que compras una bandeja de champiñones y parecen perfectos, pero al segundo día empiezan a soltar líquido oscuro? No siempre es culpa del refrigerador de tu casa. La cadena de frío es frágil. Y en supermercados, con alto volumen, las aperturas constantes de cámaras, la exposición en sala y la manipulación repetida generan microcambios de temperatura. Pequeñas variaciones que no notas, pero que afectan directamente la vida útil del producto. Esto pasa, pero luego pasa algo más delicado. En temporadas de alta demanda, como fiestas o fines de semana largos, la reposición es tan rápida que el control individual de cada lote se vuelve más superficial. Se prioriza llenar el estante, que no se vea vacío, porque un estante vacío transmite escasez, y la escasez genera desconfianza. Así que el ritmo se acelera, y cuando el ritmo se acelera, la revisión minuciosa se reduce. Ahora bien, ¿significa esto que todo lo que venden está en mal estado? No. Significa que el sistema está diseñado para optimizar apariencia, volumen y percepción antes que frescura absoluta. Y aquí es donde muchos consumidores se sienten confundidos, porque la experiencia visual es impecable, el marketing es impecable, el discurso es impecable. Pero la experiencia en casa no siempre coincide. Y te voy a decir algo más. Este supermercado ha invertido millones en estudios de comportamiento del consumidor. Saben exactamente cuánto tiempo promedio tarda una persona en decidir frente al expositor de verduras. Saben qué colores generan más confianza. Saben que la mayoría no lee el país de origen si el cartel principal destaca palabras como campo, natural o de aquí. Todo está calculado. Y mientras tú crees que eliges libremente, en realidad estás respondiendo a estímulos diseñados con precisión. Aquí quiero hacer una pausa contigo. No se trata de paranoia. Se trata de información. Porque cuando sabes que la narrativa puede no coincidir al 100% con la realidad, empiezas a mirar diferente. Empiezas a comparar orígenes, a revisar fechas, sino a elegir piezas menos brillantes, pero más firmes, a desconfiar un poco de la perfección absoluta. Y si todo esto te está ayudando a ver el supermercado con otros ojos, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora cambia todavía más el panorama. Hasta ahora hemos hablado de almacenamiento y de marketing, pero el tercer supermercado no juega solo con apariencia ni con narrativa.
Juega con algo que afecta directamente al bolsillo y a la calidad final, sin que casi nadie lo note. Y cuando descubras cómo lo hacen, entenderás por qué a veces lo barato termina saliendo caro.